todos tenemos un deseo innato, y creo que ha sido puesto por Dios, de imitar a otros. Desde niños, nosotros tendemos a imitar a otros, ¿verdad? Ya sea nuestros padres, queremos seguir el ejemplo de otros. Eh, ya sea de nuestros padres, de algún familiar, de algún amigo, de un grupo de amigos, de alguien en la televisión. No sé si ustedes tuvieron esa época de niños. Eh, tenemos una tendencia natural a seguir ejemplos, ¿no? Y de hecho nosotros constantemente leemos la Biblia de esa manera. Nos acercamos a la Biblia y escuchamos cosas como, sé como David, no seas como Saúl. Sé como Abraham, no seas como Salomón. Y cosas por el estilo. Y el hecho es que fuimos creados para admirarnos de otro. Y al admirarnos, seguir el ejemplo de ese otro. El problema es que por causa del pecado, nosotros admiramos cosas que no deberíamos admirar. Admiramos el ejemplo de otros que no deberíamos admirar y queremos seguir ese tipo de ejemplos. Piensen por un momento y no se apresuren a contestar en sus mentes de manera apresurada y súper espiritual. Si tuvieras la capacidad y la oportunidad de imitar a otra persona, de seguir su ejemplo, de vivir su vida, de ponerte en sus zapatos, ¿quién sería? Seguramente alguien muy espiritual va a decir Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Y esa debería ser la respuesta, ¿no? Pero en la práctica no es así, ¿no? Eh, Probablemente sería una persona muy adinerada, una persona que ha tenido éxito en la vida, que ha sabido labrarse su camino, que tiene muchas habilidades, que tiene su familia perfecta y todo esto. Y eso es lo que vemos en las redes sociales, ¿no? De hecho, yo no soy alguien que mire muchas redes sociales, pero sé que aquí hay varios que sí. Y hoy tenemos ese tipo de ejemplos, ¿no? Los influencers. Eh, Personas que muestran aparentemente una vida perfecta en las redes, ¿no? Y quizás ustedes son de esos que miran las redes, Instagram y demás, y dicen, ay, esa vida, esa persona, si yo pudiera vivir como vive esa persona y demás. La pregunta es a quién queremos imitar, quién es nuestro mayor ejemplo. Se nos enseña y nos gusta creer que las personas ejemplares son las que tienen más habilidad, ¿cierto? Se nos enseña que las personas más ejemplares son las que defienden sus derechos y se hacen valer. Los que no se dejan de nadie, los que consiguen lo que quieren en esta vida. Pero la escritura nos muestra un ejemplo muy diferente, un camino muy diferente. Y no es diferente porque nos prohíba seguir ejemplos, sino porque más bien nos llama a nosotros a ser ejemplo. Si tú eres cristiano, la Biblia te llama a ti a ser ejemplar, llevar una vida ejemplar. Y esto sucede al seguir el mayor ejemplo, y es el ejemplo de nuestro Salvador. Y el texto de hoy nos llama a esto, nos llama a esta verdad, y lo enfoca en el tema de la sumisión. Y ese es mi mensaje para ustedes, iglesia, hoy. A la luz del texto que vamos a leer, tengan presente esto. Somos llamados a vivir de manera ejemplar al seguir el ejemplo de sumisión de nuestro Salvador. Ese es el mensaje de hoy. Leamos el texto. Primera de Pedro 2, 11 al 25. Prestemos mucha atención al texto. Niños, presten atención a lo que vamos a leer. Y dice así, leo de la Reina Valera. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados,
Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, hoy quiero convencerlos de un mensaje sencillo que creo que surge del texto, y es que hay un llamado que quiero hacerte, y es: sé ejemplo al seguir el mayor ejemplo de sumisión. Sé ejemplo al seguir el mayor ejemplo de sumisión. Creo que esto es lo que vemos en este texto. Y quiero argumentar ante ustedes este mensaje simplemente viendo las dos partes de este mensaje. En primer lugar, quiero que veamos que somos llamados a una conducta ejemplar, en los versículos 11 al 12. Y creo que esta es la mayor parte del tiempo, lo vamos a tomar aquí, ya van a ver por qué. Y en segundo lugar, siguiendo el mayor ejemplo de sumisión. Y el texto nos presenta dos áreas, como ciudadanos y como trabajadores. Entonces, el mensaje es: sé ejemplo al seguir el mayor ejemplo de sumisión. Veamos en primer lugar la primera parte de ese mensaje. Somos llamados a una conducta ejemplar. Somos llamados a una conducta ejemplar. Los versículos 11 y 12 son fundamentales para todo el texto de hoy y para todo el resto de la carta. Si usted sale de aquí y en esta semana le da por leer Primera de Pedro, preste atención a la conexión de estos dos versículos y el resto de la carta. Si perdemos de vista estos dos versículos, 11 y 12, perdemos fácilmente de vista el punto principal del resto de la carta. Pero aquí comienza la segunda mitad de la carta. La primera parte tiene un enfoque principalmente teológico, aunque hace llamados aplicativos. Pero desde aquí en adelante es prácticamente toda la sección práctica de la carta, como vamos a ver. Aunque la primera parte nos exhorta a vivir en santidad, en amor, a confiar en Dios, esta segunda parte, versículos 11 en adelante, nos da una muestra de cómo nosotros ponemos en práctica esa santidad, cómo confiamos en el Señor. Y quiero que noten el tono del pasaje. Si ustedes ven allá en sus Biblias, ¿qué es lo que vemos que está haciendo Pedro aquí? Pedro está rogando a los cristianos algo. Les ruego, hermanos. Les dice: amados, yo les ruego. Y es más que un mandamiento. Es un mandamiento, pero es más que un mandamiento. Cuando nosotros rogamos algo, es porque queremos hacer gran énfasis. Lo queremos realmente, ¿verdad? Y Pedro aquí está rogando algo. Pocas cosas se presentan como ruegos en el Nuevo Testamento, pero esta es una de ellas. Pedro está rogando, ese es el tono del pasaje. Todo lo que vemos de aquí en adelante es un ruego de Pedro a las iglesias. Les está rogando. Es poco usual. Y básicamente el ruego y mandamiento es que los cristianos deben llevar una buena conducta delante de los incrédulos. Llevar una buena conducta delante de los incrédulos. Esta es la expresión que usa la Nueva Versión Internacional para traducir la frase que aparece como en el versículo 12 como mantener buena vuestra conducta. La Nueva Versión Internacional la traduce como tengan una vida ejemplar. Y de allí el título de mi sermón, una conducta ejemplar. Este es el llamado. Cristianos, todos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí profesamos ser cristianos. Aquí el ruego para los cristianos del primer siglo y para nosotros es que vivamos una vida ejemplar, que vivamos de manera ejemplar, mantener una buena conducta. Y Pedro lo expresa de manera negativa en el versículo 11 diciendo: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Son las dos caras de la misma moneda. Abstenerse de los deseos carnales
y mantener una buena conducta. Y esto es muy interesante. Quiero que allá en el texto, versículo 12 del capítulo 2, vean en sus Biblias ante quién o entre quién es que debemos tener una vida ejemplar, una buena conducta. Dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ante los incrédulos. Pedro tiene en mente, aquí en esta imagen, a cristianos viviendo de tal manera que otros que no son cristianos los vean y puedan ver una vida ejemplar. Y que el Señor quizá los salve cuando llegue el día del juicio o cuando el Señor los salve a ellos. Ese es el llamado. Y esto es muy importante para nosotros. Aquí fue la explicación, pero esto es muy importante para todos nosotros porque como cristianos somos llamados a vivir como una especie de ventana. ¿Qué función cumplen las ventanas? Que se pueda ver, ¿no? Hacia adentro o hacia afuera. Bueno, pues hermanos, iglesia, nosotros somos llamados a hacer ventanas que reflejen, que dejen ver una cosa, y es a Cristo, que podamos mostrar a Cristo. Nuestra vida se trata de Él, nuestra reputación no es la que está en juego, sino es la reputación de Jesucristo. Se trata de su gloria, de sus reinos, de su nombre. Miguel Núñez utiliza una ilustración que alguna vez me quedó en la mente y es, imagínense si nosotros viviéramos en unas casas hechas de vidrios transparentes. ¿Cómo se sentirían ustedes? Que bastante observados, ¿no? No sería muy cómodo, todo transparente, absolutamente todo en la casa. Siempre a la vista de otros. Bueno, pues nuestra vida como cristianos está supuesta a ser vivida como si viviéramos en una casa de vidrio, transparente. Primero, Dios lo ve y lo sabe todo, eso lo sabemos, ¿no? Para Dios vivimos en casas transparentes. Pero por otro lado, aquí Pedro nos está llamando a que en humildad los cristianos podamos decir, mírennos, obsérvennos. A eso somos llamados. Y es un llamado supremamente grande. Pedro nos dice que debemos vivir de tal manera que los que se oponen al cristianismo, que los que murmuran del cristianismo, de la fe cristiana, se queden callados, no tengan nada que decir. Que si tienen algo que decir sea porque están mintiendo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y noten cómo en el texto no somos nosotros los que glorificamos a Dios. En el versículo 12, Pedro no está diciendo vivan de manera ejemplar para que glorifiquen a Dios. Está diciendo vivan de manera ejemplar para que otros, al ver su buena conducta, glorifiquen a Dios. Y esto fácilmente podría ser un motivo de autoexaltación. Pero si nuestra motivación es que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado, que su reino crezca, que su voluntad sea hecha, entonces la tentación va a ser eliminada. Y de nuevo, esto es primordial para nuestra vida cristiana. De aquí surge todo el resto que vamos a ver, iglesia. ¿Eso qué quiere decir, cristianos? Nuestra prioridad debe ser la gloria de Dios en nuestra vida. No solo glorificar a Dios con nuestras motivaciones, con nuestras acciones, sino también al vivir de tal manera que incluso otros que no son creyentes puedan vernos y dar gloria a Dios cuando Dios les abra los ojos a la realidad. Ese es el llamado, es un llamado supremamente grande. Y todo esto es por causa de la gloria de Dios. Preguntémonos por qué alguien quisiera obedecer el mandato que Pedro está aquí dando, este ruego, si no fuera porque quiere glorificar a Dios. Nosotros no queremos promover, ustedes no quieren promover la marca de una empresa a la cual no les importa. Ustedes dicen, no me importa, ¿para qué voy a esforzarme por traer cierta reputación, fama a esta empresa? Bueno, pues aquí Pedro está llamando a los cristianos a vivir de tal manera que por su deseo de glorificar a Dios puedan llevar vidas ejemplares. Y eso tiene múltiples implicaciones. Todo cristiano es un representante de Cristo. Todos los que estamos aquí, si somos cristianos, de una u otra manera llevamos como sellado el nombre de Cristo en nuestras frentes y vivimos ante un mundo que observa, aunque no lo sepamos, aunque no seamos muy conscientes de eso. Somos representantes de Cristo, todo cristiano es un representante de Cristo.
La pregunta es qué tan buenos o malos representantes somos. Así que esto quiere decir que como cristianos hemos sido llamados a someter toda área de nuestras vidas a la sumisión de Cristo, al reinado y la autoridad de Jesucristo. No somos llamados a vivir para nosotros mismos. Aquí Pedro no da esa opción. Contrario al mensaje popular en muchas iglesias hoy en día, Pedro aquí no está diciendo vive para ti mismo, lo que importa es eres tú. El Señor está casi que a tu servicio, aunque no lo digan así. Es todo lo contrario. Aquí es ustedes vivan de tal manera que puedan traer gloria a Cristo. No vivimos para nosotros mismos. Lo que importa en nuestra vida, hermanos, no somos nosotros mismos, es Cristo. Eso quiere decir que tu vida no es tu vida. Si tú eres cristiano, tu vida no es tu vida, es de Cristo. Tu futuro no es tu futuro. Adivina de quién es. De Cristo. Tus posesiones no son tuyas, son de Cristo. Las oportunidades que el Señor te da, te las da no para tu autopromoción, sino para la promoción de Cristo. Las aflicciones que el Señor nos permite vivir es para que a través de ellas podamos ver, conocer, amar más a Cristo y también para que otros al ver nuestra conducta de alguna manera puedan glorificar a Dios. Así que somos llamados a vivir de tal manera que sea realmente manifiesto para cualquiera que tiene ojos que nuestro mayor tesoro, nuestro mayor anhelo es que Cristo sea exaltado y glorificado. Y eso tiene implicaciones para toda nuestra vida, iglesia. Esto es fundamental. Y ustedes están pensando quizás ya ¿cuándo Juan va a pasar de los primeros 2 versículos? Todos los otros versículos no tienen sentido si no entendemos esto. Padres, sus hijos ven en ustedes un ejemplo de dependencia del Señor y de su evangelio. Si sus hijos siguieran sus ejemplos, los imitaran, ¿dónde terminarían? ¿Qué ganarían? ¿Cuánta honra traerían a Cristo? Cónyuges, ¿modelan ustedes una conducta que exalta el valor de Cristo y la suficiencia de la sangre de Jesús para cubrir sus pecados? ¿Son un ejemplo para sus cónyuges, para sus parejas, de paciencia y amor cristiano? En toda área de nuestras vidas somos llamados a vivir de esa manera ejemplar, con esa conducta ejemplar. Jóvenes, aquí hay jóvenes, ven sus amigos que no son creyentes, ven sus amigos en ustedes que su mayor satisfacción está en Cristo. O simplemente están viendo a jóvenes que van los domingos a la iglesia, pero que son exactamente igual que ellos, que desean lo mismo que ellos desean, que ambicionan lo mismo que ellos ambicionan. Eso tiene implicaciones para nosotros como iglesia. ¿Qué clase de testimonio damos nosotros como iglesia? ¿Qué clase de ejemplo? Como miembros, ¿qué clase de ejemplo damos para aquellos que se acercan a esta congregación? Y todo esto sucede en el contexto de la oposición y sufrimiento. Para los que Pedro escribió, ellos estaban sufriendo. No estaban como nosotros, cómodos, así reuniéndose abiertamente y teniendo tinto y aromática después de que se reunían. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban padeciendo sufrimiento. Había oposición de otras personas veían a los cristianos y inventaban mentiras acerca de ellos, los difamaban. Y Pedro les dice que ellos debían ser como luz en medio de esa oscuridad, debían ser como luminares resplandeciendo en medio de esa generación. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Muy bonito Juan, todos sabemos que debemos ser ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Notaron cómo Pedro llama a los cristianos aquí? Extranjeros y peregrinos, ¿no? Nosotros podemos vivir ejemplarmente con conductas ejemplares reflejando a Cristo. ¿Saben por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos. Porque tenemos tesoros mayores. Aunque a veces no parece que fuera así, ¿no? Pero esencialmente tenemos tesoros mayores. Porque no vivimos solamente para el presente. Porque hemos sido amados por el Padre. Porque
Hemos tenido una transformación en nuestras vidas de tal manera que ya nuestros tesoros, nuestra ciudadanía, nuestras ambiciones no se limitan solamente al aquí y a la ahora. Es por eso que estas personas podían vivir de la manera que eran llamados a vivir. Y eso es muy importante. Entonces, lo que debemos tener claro, iglesia, a la luz de este texto, es que tenemos un llamado supremamente grande. Imposible de vivir bajo nuestras fuerzas. Nosotros somos llamados a llevar una conducta ejemplar ante todos los que tengan ojos para mirar alrededor, ante la iglesia, ante el mundo, ante los compañeros de trabajo, ante los amigos de la universidad. En todo aspecto somos llamados a vivir de una manera ejemplar. Y esto es difícil porque por un lado la Biblia nos llama, ¿cuántos recuerdan Mateo 6? A que nuestra izquierda no sepa lo que hace nuestra derecha. Es decir, no debemos hacer las cosas para que otros nos vean. No debemos ofrendar para que otros nos vean. No debemos conducirnos de cierta manera en la casa para que los de la iglesia o la familia digan, ay, tan bonitos que son fulanito y sutanito, que son cristianos. Pero por otro lado, sí somos llamados a que otros nos observen. Y las dos cosas son verdad. La diferencia está en las motivaciones. La diferencia está en las motivaciones. ¿Qué es lo que queremos que sea exaltado? ¿Nosotros o Cristo? Su reino, su gloria. Este es el primer llamado que hace Pedro y que se va a manifestar a lo largo del resto de la carta. Vivan de tal manera que Cristo sea exaltado, que otros puedan considerar sus obras y cuando Dios les abra los ojos, entonces ellos puedan glorificar a Dios por lo que ustedes hacen. Ese es el primer llamado. Somos llamados a una conducta ejemplar. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bueno, al seguir el mayor ejemplo de sumisión. Eso es lo que vemos en el texto. Versículos 13 en adelante. Somos ejemplo al seguir el mayor ejemplo de sumisión de todos. Y de nuevo, aquí es donde este pasaje toma un tono contracultural. Aquí no nos está llamando, imiten a tal jugador, miren su disciplina, miren su berraquera, miren cómo él ha vencido todos los obstáculos en su vida. El ejemplo del que habla Pedro aquí no se enfoca en eso. Nos lleva a pensar en otro aspecto, que quizás no nos gusta tanto, que es supremamente contracultural. Miren cómo empieza el versículo 13, después de decirles, vivan de manera ejemplar, absteniéndose de los deseos carnales, de sus deseos pecaminosos para la gloria de Dios. En el versículo 13 marca el inicio de una serie de aplicaciones de este principio general. Sean ejemplo. Y Pedro escribe en el versículo 13, miren cómo inicia. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya de ahí vemos que esta vaina va para arriba, va hacia arriba. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. La Nueva Traducción Viviente traduce esta frase como, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. Sométanse. Esa palabra rechina en los oídos de varios, ¿no? Sumisión, una palabra poco apreciada y de hecho muy distorsionada en nuestros días. Sométanse. Ya de ahí nosotros cerramos la Biblia y vamos ahora al Salmo 23. No. El Señor es mi pastor. No me faltará esto si es para mí. Esto de Primera de Pedro no lo queremos. Sométanse a toda institución humana. ¿Qué es sumisión? ¿Qué es sumisión? Alguien definió sumisión de la siguiente manera: ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Esa es una definición con la que todos podemos quedarnos en nuestra mente hoy. Ponerse bajo la autoridad, ponerse voluntariamente bajo la sumisión, bajo la autoridad de otro, perdón. Ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Y esta persona sigue escribiendo esto que quiero que ustedes escuchen. Por eso todo cristiano es una persona sumisa. El nuevo corazón que Dios nos dio cuando nos salvó y nos hizo suyos, bombea una vida sumisa a través de nuestro nuevo ser. Nos sometemos a Dios, quien es el autor de nuestras vidas y por lo tanto nuestra verdadera autoridad en todo sentido. Es debido a esta sumisión última hacia Dios
que cada sumisión humana tiene sentido. Él ha diseñado y ordenado el mundo y en nuestra sumisión a Él tomamos nuestro lugar dentro de su orden creado. Así que somos llamados a someternos a toda institución humana. ¿Qué significa eso? Ponernos voluntariamente bajo la autoridad de otro. Y eso es contracultura en nuestros días, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien haría tal cosa. O sea, ¿por qué nosotros haríamos eso? De nuevo, noten el énfasis. A través de todos los mandatos, Pedro enfatiza una y otra vez que nuestra vida como cristianos no se trata de nosotros. ¿Por qué debemos someternos a toda institución humana? Pedro comienza diciendo por causa del Señor. Ahí está el secreto. Por causa del Señor, por amor al Señor. Esta es la base para toda sumisión en nuestras vidas. Nuestra sumisión a las autoridades humanas que Dios ha delegado es una muestra de nuestra sumisión a Dios primeramente, a nuestro Señor, a nuestro Rey Supremo. Pedro está llamando aquí, cuando yo estaba estudiando este pasaje, hermanos, yo decía, yo no sé cómo lo recibieron los primeros lectores de Pedro. Para ellos debió ser una bofetada, 1000 bofetadas en la cara, y nosotros creemos que para nosotros lo es, para ellos mucho más. Por causa del Señor. En la Biblia, por eso llama a los hijos a someterse a sus padres. Niños, hijos, sumisión a los padres. Lo demanda el Señor. ¿Y es por causa de quién? Del Señor. En el capítulo 3 vamos a ver, Pedro lo va a hablar, en 15 días veremos, que por causa del Señor las esposas deben someterse a sus esposos. En Hebreos nos habla de cómo los miembros de la iglesia debemos someternos a nuestros pastores. Y la escritura habla de 2 esferas más, y son las que vamos a ver en este momento. Miren cómo sigue el pasaje. Entonces, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y miren cómo Pedro lo empieza a aplicar. El principio es a toda institución humana. Cualquiera que podamos pensar. Pedro piensa en su audiencia y dice, miren, sométanse al rey como a superior. Versículo 14. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y de nuevo, yo sé que ustedes son como yo, seguramente, o no, son más espirituales. Pero nuestra tendencia al leer este tipo de textos es apresurarnos a pensar en lo que no significa. No, eso no puede significar lo que está diciendo, debe significar otra cosa. Pero detengámonos un momento, pausemos y pensemos en lo que significa y significaba para su audiencia original. Este es un texto muy difícil. Fue escrito en un contexto en el que probablemente estaba reinando Nerón. ¿Cuántos han escuchado de Nerón? ¿No? Bueno, Nerón fue un emperador romano muy agraciado, muy bonito, muy bueno con las personas. Un buen gobernante, el que todos nosotros quisiéramos que hubiera en Colombia. No, fue un hombre realmente malvado, terrible. Y Pedro escribió mientras Nerón estaba reinando. Él gobernó del 54 al 68 y Pedro escribe esto entre ese lapso de tiempo precisamente. Y fue uno de los primeros emperadores romanos que desató una persecución oficial en contra de los cristianos. Con eso empezamos a darnos una idea. Y se cree con un alto grado de certeza que Pedro eventualmente murió bajo el reinado de Nerón. Pablo murió como mártir también bajo el reinado de Nerón. Muchos cristianos fueron asesinados a manos de Nerón. Y es de estos cristianos que Pedro les está escribiendo. Pedro no los llama a una revolución. Pedro no dice, hermanos, amados, ya que somos extranjeros y peregrinos, traigamos el reino de Cristo a la tierra. Tomen sus armas, sus espadas y vamos a derrocar a Nerón y a los gobernadores. No, más bien los llama a un movimiento de sumisión. Y eso es súper extraño para nuestra naturaleza humana y para nuestra cultura. Y Jesús mismo es el ejemplo en esto. Jesús mostró este ejemplo de sumisión. Cuando Pilato amenazó a Jesús con
con matarlo, en Juan 19, versículos 10 al 11, Pilato le dijo a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Eso le dijo Pilato al Rey de Reyes, amenazándolo. Y realmente Pilato podía hacerlo y lo hizo, ¿no? Pero miren la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y se sometió, como nos va a decir el resto del texto. Y hermanos, la sumisión implica ponernos voluntariamente bajo la autoridad de otro, incluso cuando ese otro en autoridad no merezca nuestro respeto o admiración. No nos sometemos porque el otro lo merezca. No nos sometemos porque el otro se gane nuestro respeto, o porque estemos de acuerdo con su conducta o con sus ideales, o porque esa autoridad refleja un buen gobierno. Ese es el llamado contracultural de la Escritura en el ámbito social para los cristianos. Es con ese espíritu que Pablo nos instruye. De nuevo, Pablo, escribiendo bajo el reinado de Nerón, les escribe en la carta a Timoteo, a los creyentes en Éfeso y a Timoteo, diciéndoles: ¿saben qué? Oren por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y quizás todos esperarían: no, opónganse, levántense, pero no. Esto nos lleva a humillarnos ante Dios, iglesia, y reconocer que la misión de la iglesia no es promover cierto tipo de gobierno. La iglesia ha vivido y sobrevivido bajo todo tipo de gobierno, bajo monarquías, bajo dictaduras, repúblicas, totalitarismos. Y ahora, eso no quiere decir que bajo todos los gobiernos han vivido de la misma manera la iglesia, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero la iglesia ha sobrevivido bajo todo ese tipo de gobiernos, y aún así el llamado ha sido el mismo para todos los cristianos en todo lugar y en toda época. Esto no depende de en qué lugar, en qué época estamos viviendo. Es un llamado que permanece para todos los cristianos de todas las épocas. Nerón no era un buen gobernante. Los receptores de la carta de Pedro no vivían bajo una democracia, que nosotros lo colocamos como ese es el modelo bíblico. Sí, podemos argumentar a favor de eso. Y Pedro simplemente no les da una cátedra de política, simplemente les llama a someterse al rey, que es Nerón, como superior, y a los gobernadores como autoridades delegadas por Dios. Ellos han sido instituidos por Dios para un propósito, y dice que es para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Y ya sé que están pensando en quizás algunos de ustedes están pensando en algunas respuestas, ya vamos a llegar a eso. En este contexto social, los cristianos fueron llamados a seguir el ejemplo de sumisión de Jesucristo. Y es igual para nosotros. Y esto genera desafíos, cuestionamientos, preguntas. Y yo no tengo las respuestas para todo, pero pensemos en cómo esto debería impactarnos, por ejemplo, en el ámbito social, cuando un policía de tránsito detiene tu vehículo. ¿Cómo este texto nos llama a actuar? Cuando debemos pagar impuestos o declarar renta y todo este tipo de cosas, que Colombia es uno de los países que tiene uno de los mayores regímenes de los impuestos, es uno de los países que más se paga. Y bueno, ¿cómo este texto nos desafía a vivir ante esa realidad? Cuando vemos las noticias del presidente en estos días, que he escuchado a varias hermanas hablar de eso, noticias sobre los gobernantes y las personas en autoridad, ¿qué manifiesta nuestra conducta? ¿Qué es lo que realmente nos indigna de estas personas? ¿Qué reino nos preocupa defender y promover? ¿Qué reino quisiéramos ver progresar? ¿Qué es lo que realmente nos afana de las personas que están en autoridad sobre nosotros? Iglesia, no somos ni los primeros ni los últimos cristianos en la historia en vivir bajo gobiernos que quizás no les agradan. ¿Ustedes creen que a los que les escribió Pedro estaban felices, contentos? ¿Eran neronistas y pilatistas?
Ellos no, claramente no tenían esa afiliación política. Ellos sabían del sufrimiento a manos del gobierno, como cristianos directamente. Y aún así, Pedro los llama a que sean ejemplos al seguir el ejemplo de sumisión de su Salvador. Sométanse a sus gobernantes, honren al rey. Y de nuevo, esto tiene el propósito de exaltar, de poner en alto el testimonio y el nombre de Jesucristo. Esto es clave a lo largo de todo lo que estamos diciendo. Versículo 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos bien, que vivamos en sumisión, en humildad, disposición a mostrar mansedumbre. Y nuestro mayor ejemplo es Cristo. Los incrédulos, de tal manera que los incrédulos queden con sus bocas cerradas. Aquí Pedro les dice, ustedes son libres del pecado en Cristo, pero no para vivir como ustedes quieren. Ustedes son libres y han sido comprados con un precio, ahora están bajo el señorío de Jesucristo. Ustedes son siervos de Cristo, son esclavos de Cristo. Ahora, habiendo dicho todo eso, hermanos, algunas aclaraciones, porque sé que algunos estaban esperándolas. Algunas aclaraciones que aplican a todo el tema de la sumisión de la autoridad rápidamente. Las voy a mencionar simplemente para que las tengamos en nuestra mente y ninguno salga de aquí pensando que debemos llegar a conclusiones que la Biblia no nos manda. En primer lugar, toda autoridad humana es delegada. Toda autoridad humana es delegada. Ninguna autoridad humana tiene autoridad por sí misma. Ninguna. Toda autoridad humana deriva su autoridad del Rey Supremo. Ningún rey, ningún presidente, ningún alcalde, ningún gobernador, ningún padre, ningún pastor, ningún esposo, ningún jefe ha ocupado un puesto y ejercido su autoridad, para bien o para mal, de una manera independiente. Dios mismo lo permite o lo ordena. No quiere decir que Dios lo apruebe. ¿Ustedes creen que Dios aprobaba a Nerón? Y Dios diciendo, uy, Nerón es mi siervo, está cumpliendo con mi voluntad. No quiere decir que Dios lo apruebe, pero Dios lo colocó ahí. Si hay autoridad humana es porque ha sido delegada por Dios. Y eso debería moldear nuestra visión de todo tipo de autoridad, iglesia. Nerón, por ejemplo, Nabucodonosor en el Antiguo Testamento y otros eran vistos como puestos por Dios incluso cuando no eran creyentes o parte del pueblo de Dios. Entonces toda autoridad humana es delegada. Segundo, y esta aclaración es muy importante, ninguna autoridad humana tiene autoridad absoluta. Ninguna autoridad humana tiene autoridad absoluta, ya que la autoridad absoluta le pertenece exclusivamente a Dios. Eso quiere decir que la única sumisión absoluta que una persona debe rendir es ¿a quién? A Dios. Ninguna autoridad tiene el derecho, aunque puede que tenga el poder, para ordenar lo que Dios prohíbe o prohibir lo que Dios ordena. Es por eso que la disposición a la que nos llama la Escritura es a someternos siempre y cuando esa autoridad no nos prohíba hacer lo que Dios nos manda o nos mande a hacer lo que Dios nos prohíbe. Quizás esto equilibra la balanza, ¿no? Porque el llamado a la sumisión no es a que los cristianos eran ordenados, por ejemplo, a adorar al emperador y ellos no debían someterse a eso. Y no lo hicieron. Y muchos fueron asesinados por eso. Hay límites en la autoridad y ese límite lo coloca el gobierno y autoridad suprema de Dios. Tercero, toda autoridad humana debe responder ante Dios. Si toda autoridad humana ha recibido su autoridad de parte de Dios, entonces Dios pedirá cuentas a toda autoridad de cómo ejerció esa autoridad. Eso nos da un tipo de respiro, ¿no? De descanso. Sin excepción, toda autoridad va a rendir cuentas delante de Dios. Ninguna autoridad debería legislar aparte de la voluntad o la ley de Dios. Y llegará el día en que Él ajustará cuentas. Él llamará cuentas y pedirá cuentas de manera especial a aquellos que están en autoridad. Cuarto, la sumisión no implica seguir ciegamente a la autoridad.
Porque algunos están pensando, eso quiere decir que entonces yo tengo que estar de acuerdo en todo con el presidente. No, sumisión no implica decir sí y amén a todo. La sumisión no implica eliminar nuestra mente, no implica conformar nuestro pensamiento al pensamiento de la autoridad. No implica una prohibición a hablar con respeto en contra de las maldades o necedades de las autoridades cuando éstas las cometen. O tomar otras medidas que no sean pecaminosas para llamarlas a la obediencia a Dios. Solo una advertencia, hermanos. Juan el Bautista lo intentó y le costó la cabeza. Así que no es algo que nosotros debamos tomar a la ligera. Y último, pues se podrían decir más, pero quise traer estos para equilibrar y dar una imagen más completa. La sumisión no implica negar la realidad, iglesia. Algunos piensan que la sumisión implica negar la realidad y pensar que las cosas no son como realmente son. Como si nos sometemos, no podemos aceptar que el país está de esta manera. No reconocerlo o verlo. No es pretender que las cosas no son como son. La sumisión es, de nuevo, ponernos voluntariamente bajo la autoridad de otro. Incluso cuando ese otro no ejerce bien su autoridad. Los cristianos a los que Pedro les escribe seguramente no negaban la realidad, pero aún así fueron llamados a someterse. Y todo esto lo podemos ver en diferentes pasajes bíblicos, pero creo que el versículo 17 nos resalta implícitamente parte de esta verdad. Pedro concluye esta sección del llamado a la sumisión en el área social diciendo: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Todas esas cosas son verdad. Y lo supremo es teman a Dios. Si nosotros tememos a Dios, vamos a procurar honrar al rey sin deshonrar a Dios. Así que somos llamados a vivir en una conducta ejemplar, siguiendo el mayor ejemplo de sumisión, primeramente en el ámbito social, como ciudadanos, y segundo como trabajadores. Y ya esto es acercándonos al final. Pedro nos llama a la sumisión a las instituciones humanas, y el segundo ejemplo que coloca es de nuevo uno de los más difíciles, que en nuestra cultura quizás no lo entendemos exactamente. Dice el versículo 18, criados, otra palabra podría ser siervos o esclavos, estén sujetos con todo respeto a sus amos. ¿Qué tal les suena eso? Imagínense que ustedes son un criado en el siglo I, cristianos, se convierten. En Cristo soy libre. Y Pedro les escribe esto: criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Y lo expande más al decir no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Simplemente Pedro declara esto como un hecho. Aquí no está ni apoyándolo, ni defendiéndolo, simplemente lo reconoce como un hecho, la esclavitud. En el primer siglo existía y ya. De la misma manera que Pedro no está ni apoyando ni defendiendo el sistema imperial. Nosotros vivimos en otra época, hay repercusiones que han tenido a lo largo de los siglos, pero consideremos el impacto que pudo tener esto para los oyentes originales. Los esclavos, los criados o siervos son llamados a someterse con todo respeto a sus amos. Seguro no era lo que muchos querían escuchar. Es un llamado de nuevo contracultural. Pero Juan, usted está hablando del área laboral. ¿Cómo saltamos de esclavos a el área laboral como trabajadores? Bueno, ¿acaso somos esclavos? Alguno dirá, sí, claro. Es la esclavitud moderna. ¿No está hablando el texto aquí de esclavos y amos? Bueno, un comentarista dice que el empleo en la economía moderna y la esclavitud grecorromana tienen grandes similitudes. La esclavitud en el primer siglo, y esto es muy clave, no era como la esclavitud que conocemos de los últimos siglos. No era como la esclavitud que nosotros quizás tenemos en mente, no es exactamente igual.
Este comentarista dice, los factores raciales no jugaban ningún rol, por ejemplo. La educación era ampliamente animada. De hecho, algunos esclavos eran mejor educados que sus amos. Muchos esclavos llevaban a cabo funciones sociales de gran responsabilidad y sensibilidad. Los esclavos podían tener propiedades, incluso otros esclavos. Un esclavo teniendo otro esclavo. No es como la esclavitud que quizás nosotros estamos pensando, ¿no? Y esto es necesario verlo. Sus tradiciones religiosas y culturales de los esclavos eran las mismas de aquellos que habían nacido libres. No había leyes que prohibieran reuniones públicas de esclavos. Y quizás sobre todo, la mayoría de los esclavos urbanos y domésticos podrían legítimamente anticipar ser emancipados para cuando tuvieran 30 años de edad. Es este el contexto que está hablando. En los días de Pedro, los esclavos podrían tener un alto estatus, altas posiciones en el gobierno. Interesante, ¿no? Podían ser granjeros, doctores, abogados, niñeros, constructores, escritores, contadores, agentes, secretarios y más. También es importante comprender que los ciudadanos romanos típicos no gustaban de trabajar como empleados de otros a largo plazo. Y frecuentemente esto era dejado a los esclavos y a los ex-esclavos. De ahí que yo haga el salto y estemos hablando de trabajadores en nuestro contexto. Esto tiene amplias semejanzas a nuestro sistema laboral. Y claro, aquí no estoy diciendo que ellos vivían libremente y no tenían ningún problema y que no eran abusados y demás. Pedro mismo lo habla. Pero hay una gran similitud con nuestro sistema laboral y creo que la contextualización más cercana a nosotros es la esfera laboral. Y el punto aquí de Pedro es que los llama a someterse con respeto. Y no solo a los que eran amos buenos y afables, que los trataban bien, que promovían su educación, sino también a los difíciles de soportar. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo así: siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos incomprensivos, sino también a los insoportables. ¿Cuántos tienen jefes insoportables? ¿O compañeros de trabajo insoportables? No, levanten la mano, no. Quizás algunos de ustedes tienen que lidiar con personas que son difíciles de soportar en sus trabajos o incluso en otras áreas de la vida. Tienen que trabajar con personas injustas, incrédulas, que buscan su propio beneficio solamente. ¿Y aquí los llama este texto? Nos llama a manifestar una disposición de vida, una actitud humilde y una disposición a ceder, incluso a rendir alguno de lo que nosotros podríamos llamar nuestros derechos en pro de que Cristo sea magnificado. Y de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué Pedro hace este llamado? ¿Por qué deberíamos ser ejemplo al someternos? Bueno, Pedro da algunas razones. Primero, porque sufrir injustamente por Dios merece aprobación. Eso es lo que dice los versículos 19 al 20. Pedro dice que sufrir injustamente merece aprobación delante de Dios. Y de nuevo nosotros decimos, ¿cómo es que funciona eso? Nosotros pensaríamos lo contrario. No, Dios va a liberarnos de eso. Y Pedro no les está diciendo eso. Pedro les dice, mire, ustedes están sufriendo injustamente. Eso es aprobado delante de Dios. Dios lo ve con buenos ojos. Y no como que, ¿qué? El cristianismo moderno nos lleva a pensar de que no puede haber lugar para el sufrimiento injusto. Y de una u otra manera lo que este texto y el resto de la carta de Pedro nos llama es a abrazar muchas veces el sufrimiento injusto, con la disposición de que Cristo sea exaltado. En segundo lugar, ¿por qué debemos someternos en el ámbito laboral como trabajadores? Debemos mostrar esa sumisión porque somos llamados a sufrir siguiendo el ejemplo de Cristo. Versículo 21. Miren lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para padecer injustamente, es lo que dice el versículo anterior. Y dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pensemos en Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano, creador y sustentador de todo, encarnándose, lo cantamos hace un momento,
tomando forma de siervo y sometiéndose a sus padres, sometiéndose a los gobernadores, sometiéndose a Pilato. Ese es el ejemplo que nos da Cristo. Dice, para eso fueron llamados. Cristo padeció y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ese es nuestro mayor ejemplo. De hecho, Pedro dice, Jesús no pecó cuando se sometió. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ese es nuestro mayor ejemplo y modelo de sumisión. Quizás nosotros pensaríamos, no, mi ejemplo es la persona que cuando le dan una pedrada responde con dos y no se deja. Pero aquí vemos que Cristo no pecó ni se halló engaño en su boca cuando padecía. Se sometió, abrazó el sufrimiento injusto y no pecó. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. En el sufrimiento, de hecho, Cristo confiaba en el juez de todo. Versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mientras lo escupían, mientras lo apresaban injustamente, lo vimos en la serie de Juan, mientras lo abofeteaban, lo crucificaban, lo pasaban de aquí para allá, lo desvestían y todo, él dice que no respondía con maldición. Lo maldecían y él no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ese es nuestro ejemplo supremo para cuando tenemos que padecer en esos contextos. Y Jesús, dice Pedro, murió para que vivamos justamente. Versículo 24. Podemos someternos porque Jesús no solamente nos ha dado un ejemplo, sino porque murió en la cruz llevando nuestros pecados para que ahora ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para Él, imitándolo a Él. Hermanos, si eres alguien a quien le cuesta someterse a las autoridades, contempla a Jesucristo. Piensa en Jesucristo. Nosotros constantemente preguntamos, ¿qué haría Jesús en esta situación, no? Pero normalmente no lo preguntamos en ese tipo de contextos donde estamos quizás sufriendo injustamente. Piensa en su obra, piensa en su humillación voluntaria. Contémplalo pagando por tus pecados para que ya no vivas en pecado y ya no vivas para ti mismo. Y último lugar, Pedro dice que Jesucristo es nuestro pastor. Nos recuerda nuestro pasado. El último argumento que Pedro presenta para que seamos ejemplo al seguir el mayor ejemplo de sumisión es recordándonos nuestro pasado y lo que ahora somos en Jesús. Dice el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, iglesia, antes estábamos perdidos viviendo para nosotros mismos. Eso implica también pensar solamente que lo que más vale son nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros derechos, siguiendo lo que nos parecía bien o más conveniente para nosotros. Éramos como ovejas descarriadas, dice Pedro. Pero ahora Jesús es nuestro pastor. Y no solamente el pastor. Pedro termina con una nota de consuelo diciendo, Él no solamente es su pastor que los cuida, los alimenta, sino es su obispo, aquel que cuida y supervisa sus almas. Y eso parece contradictorio porque ellos están sufriendo, pero era la realidad. Iglesia, nosotros no debemos vivir para nosotros mismos. No somos independientes, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Más bien, somos llamados a ser ejemplo al seguir el mayor ejemplo de sumisión. Y si hay alguien aquí que no es creyente, Dios, la autoridad suprema, llama a los pecadores, a todos, a que se arrepientan y crean en Jesucristo. Esto no es simplemente una invitación. Si tú estás aquí y no crees en Jesucristo, el Dios del cielo soberano que tiene autoridad sobre todas las autoridades, no sugiere que te arrepientas, sino ordena que te arrepientas y creas en Jesucristo, porque Él regresará a juzgar y a vivos y a muertos.